Como cada 15 días lo tenemos a Alberto Costa en la columna de Claves y Clave Digital. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿qué tal, Martín? Pasa cada vez más rápido, 15 días. 15 días, ¿no? Emma, los tenemos tanto que le vamos a pedir que venga toda la semana, si le parece. Bueno. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Muy bien, bien, bien. Bueno, estamos hablando un poco fuera de aire de las contradicciones de nuestra economía, ¿no? Por un lado, tenemos los centros turísticos, como decíamos al inicio del programa, también llenos por todos lados. Pero tenemos una inflación del 5 y pico, tenemos un dólar que se ha movido en enero. Bueno, ¿cómo podemos hacer una síntesis de todo eso? Apareció una nueva edición de Precios Justos, anunciadas el viernes pasado. Sí, es muy difícil definir un solo hecho Claro. sin enmarcarlo, porque el tema del turismo, yo no he estado ni en las sierras ni en Mar del Plata, pero es bastante unánime, por lo menos en el periodismo, de que hay mucha gente. Exactamente, sí, más del 90% de la ocupación. Y en muchos otros lugares. Algunos dicen que es básicamente fin de semana, otros dicen que no, pero es cierto. También es cierto que la gente es gasolera, es cierto. También es cierto que mucha gente no pudo viajar al exterior o no pudo cambiar el auto y se lo gastó en unos días de viaje. Es cierto, por eso digo, hay que contextualizarlo, es decir, se están postergando otras decisiones y se están haciendo otras. Ahora, que sí, el país, digamos, tiene entre comillas, tiene contradicciones y está en marcha, la parte turística está en marcha, con bastante buenos resultados. No veo muchas quejas en el teatro, que el teatro también es un dato, con lo cual, digamos, es bastante contradictorio, ¿no? Pero bueno, también es cierto que hay pérdida en poder adquisitivo por la inflación, que no se pueden comprar otras cosas. Sí, bueno, el crecimiento de la industria fue importante el año pasado también, el crecimiento de la economía en general fue bueno, pero me parece que todavía no termina de llegar a la mayoría producto de esto, ¿no? De que es una inflación muy alta. Básicamente, ¿no? Además, un dato importante también decir es que en los últimos meses empezó a ralentizarse el crecimiento de la industria y de muchos sectores, es decir, lo que veníamos diciendo aquí nosotros en otras columnas, se espera un año con menor actividad que el año pasado. El REM que se publicó, que es la expectativa de mercado que hace el Banco Central de las principales consultoras, sigue manteniendo un crecimiento del 0,5 para este año. Mirá Está vos. bien, siempre fue más bajo que el gobierno. Sí. El año pasado pronosticó el 2 o el 3 y fue el 5. Sí, el Fondo Monetario dijo 2 y algo, ¿no? Exactamente, o sea, estamos entre el 0,5 y el 2, con lo cual, digamos, se prevé un nivel de actividad menor que el año pasado. Pero bueno, y también el tema de la sequía y otras cuestiones, ¿no? Claro, inflación, a ver, se lanzó Precios Justos. La idea es tener referencia de precios, se amplió el programa y demás. Sabemos que eso es de las grandes cadenas, llega al interior, llega a los supermercados más chiquitos, a los comercios de barrio, digamos, ¿termina siendo un ancla o es muy difícil? Sí, en gran parte es para la tribuna. En realidad tiene, digamos, efecto para un sector, para algún área, como el caso de las grandes superficies. Recién te comentaba, estaba leyendo el tema de los colegios privados. Los colegios privados, la educación la maneja las provincias, entonces el gobierno da una referencia, el 3% mensual, a partir de ahora, pero necesita el acuerdo de las provincias y que las provincias le ordenen a los colegios privados con subsidio estatal de que lo cumplan, con lo cual, digamos, sabemos muy bien que esto no es tan lineal, pero es cierto que, y también lo venimos diciendo, que es una de las estrategias que sigue el gobierno para tratar de morigerar la inflación. Con esto trabaja sobre las expectativas, maneja algunos precios como el combustible y de alguna forma genera en la cabeza de la gente de que la inflación es el 3 y no el 5 o el 6. Más allá que después, bueno, escucha por otro lado las consultoras o algunas otras, o la realidad misma, que la realidad no está marcando el 5 y el 6% todavía, ¿no? Exactamente. Bueno, leí algunas consultoras que hablan del 5,5, 5,8% de inflación del mes de enero, otra vez por encima del 5. Digo, va a ser difícil romper esa barrera, ¿no? Sí, yo no tengo un dato concreto. En enero hubo un dato que no sé si lo va a tomar esta medición, que fue el crecimiento del precio de la carne, que incide mucho en la inflación, pero fue después del 15, con lo cual es muy posible que no lo tome plenamente. Yo voy a arriesgar un número, pero sí es, digamos, estamos lejos del 3 todavía, planteado por Massa. Seguramente va a estar cerca del 5, un poco más, un poco menos, pero va a estar cerca del 5. Bien, ¿al 60% anual? ¿Se podrá bajar del 100 al 60? O sea, 40 puntos en un año. Yo creo que esto forma parte de esta estrategia, ¿no? De fijarse objetivos, de plantear en la mente de la gente, porque esto de que dice el presidente, de que la inflación está en la cabeza de la gente, es absolutamente cierto. Yo siempre cuento esta anécdota cuando hace más de 20 años que doy clase en la universidad, cuando los chicos en la década del 90 le explicaba el ajuste por inflación contable, tenía que explicarle de qué era la inflación. Claro, porque no teníamos inflación en los 90. Porque no tenían inflación, entonces, pero no es consecuencia de que la gente está loca y tiene la inflación, es que, bueno, se produce la inflación en la economía y uno trata de anticiparse en la medida que puede
para cubrirse de esa inflación. Y es muy difícil sacarle de la mente a la gente hoy el 5 o el 6%. Este trabajo que está haciendo el gobierno de anunciar acuerdos con el 3, con el 4, Sí. yo creo que va en ese sentido. Bueno, yo escuchaba a algunos periodistas, sobre todo en Radio Mitre, criticando estas palabras de Alberto Fernández de la inflación autoconstruida y demás, creo que también lo dijo Cerruti, pero digo, es totalmente cierto, el aumentar por las dudas es eso. Así es. Pero Es ¿qué eso. pasa? Ahí se ve la diferencia entre el que puede y el que no puede. Hay gente que puede aumentar el 5% mensual porque Sí. su producto puede hacerlo y hay gente que no puede hacerlo. Entonces, ahí viene la injusticia de la inflación y ahí viene una cuestión de poder, es decir, hay que tener poder de mercado para poder aumentar el 5 o el 6 mensual. Y eso habla de que aquellos que pueden seguir esa inflación teórica Sí. o real tienen más poder que otros. Y ahí viene la injusticia de la inflación, porque, como yo siempre digo, es una cuestión económica, pero básicamente de poder y de injusticia. Entonces, esto que está planteando está muy bueno para discutir en estos términos. Claro. Lamentablemente, a veces los medios terminamos la discusión política, la de anécdota. la grieta y demás. Pero es cierto, digamos, la inflación es absolutamente injusta y este tema de que algunos pueden y otros no, tiene que ver con que todos lo tenemos en la cabeza, pero no todos podemos aplicarlo. Bueno, y todos no pueden, digamos, o algunos pueden, otros no pueden, remarcar o acompañar el ritmo inflacionario si lo vemos del lado de los empresarios. Lo mismo podremos decir de los trabajadores. Obviamente. Algunos pueden alcanzar ese nivel de inflación, otros se quedan atrás y los informales recontra atrás, ¿no? Y ahí están en los datos, digamos, este año los informales crecieron como un 30% menos que los formales, pero los formales son más pícaros, no, tienen un gremio por allí, y depende del gremio, Claro, depende del gremio. que tiene más poder de negociación que otros. Los informales, el monotributista, el que está en negro, se tiene que defender solo y es mucho más difícil, digamos, hacerlo sin ese contexto, ¿no? Exactamente. Bueno, este año se especula con una inflación, o se prevé una inflación del 60%. Veremos si efectivamente va a cumplirse esa meta que se ha No puesto sabemos qué va a Sergio pasar Massa. en enero, te imaginas qué va a pasar en el año. Claro, y con un Massa que aparentemente dice no se puede ser ministro y candidato a presidente a la vez, son cosas distintas. Digo, en algún momento si llega a ser candidato a presidente dejará de ser ministro, o será ministro hasta el final de... Sí, no de se los sabe. años Lo que está de claro, y también lo hemos dicho, que el gobierno, desde que asumió Massa, sobre todo desde el punto de vista técnico, ha venido haciendo Sí. los deberes, sobre todo a nivel macro, que van a empezar a repercutir ahora. Menos Bien. emisión, menos déficit fiscal, cubrir las reservas que pide el Fondo Monetario. Y Massa está trabajando en lo político en la señal. Digamos, está haciendo dentro de un contexto de limitaciones y problemáticos los deberes. Ahora, ¿qué pasa? En marzo o abril, y esto lo sabes más bien vos que yo, empiezan el tema eleccionario. Sí. Pero las elecciones. Te cuento algo, y a toda la gente también. Ya el domingo hay elecciones en la provincia de La Pampa. Las primarias de La Pampa son el próximo domingo. Y el viernes, es decir, esta semana, en 4 días, cierran las listas para las elecciones provinciales en Neuquén. O sea que el año electoral Claro. ya ha arrancado. Entonces ahí siempre hay un pretexto para justamente esto, trabajar en la cabeza de la gente, comprar dólares, aplicar ajuste de precio. Bueno, en un año electoral con una economía más o menos endeble es complicado. Pero bueno, está bueno ver qué va a pasar en febrero, marzo, en marzo, abril, perdón, en función de todos estos trabajos que ha hecho el gobierno. Bueno, te desafío un poquito más adelante. A ver, esta pregunta es sin preproducción. A ver, estamos hablando de economía y estamos hablando de elecciones. Sí. ¿Qué país va a recibir el nuevo presidente el 10 de diciembre? Y sobre todo, ¿qué aspectos fundamentales va a tener que resolver ese nuevo presidente del partido que sea de ahí a 4 años que dura el mandato? Bueno, digamos, un país complejo porque vamos a hacer la comparación, por ejemplo, con el país que recibió Macri de Cristina. Sí, Macri y Cristina recibió un país con pocas reservas, pero con posibilidad de endeudarse. Es decir, yo no tenía plata en la caja, pero me endeudaba. Hoy no tenemos ni plata ni posibilidad de endeudarnos. Es decir, y por eso el gobierno se está manejando con lo que tiene. con lo que digamos. tiene. Vivir con lo nuestro, digamos. El gobierno va a tener que trabajar en ese aspecto. Con lo cual, digamos, es muy difícil no tener crédito del externo, no tener dinero en la caja y no tener confianza con la población. A mí me parece que uno de los aspectos fundamentales es trabajar sobre la confianza de la gente. ¿Y cómo trabajar sobre la confianza? Con planes concretos, diciéndole la verdad a la gente y con planes concretos. Acá si no se trabaja, que es lo que no se conoce hasta ahora, digamos, yo creo que lo desafiante de estas elecciones es ver qué planes traen los candidatos concretos para después de las elecciones. Porque lo que está claro que Massa, si llega Massa como ministro, le va a arrimar el barco, en el mejor de los casos, digamos, hasta hoy o hasta mañana. Claro. Entonces, ahí va a haber que tomar decisiones. Algunos dicen no 100 días, sino 100 horas, pero va a haber que tomar decisiones en concreto. En un contexto muy
complejo. Pero también, bueno, hay otras cuestiones a favor, tenemos un nivel de exportaciones muy alto, tenemos muy buen nivel de precios internacionales, tenemos la posibilidad del litio, hay algunas cuestiones, digamos, que juegan a favor Sí, de la el Argentina. gasoducto me parece que va a El solucionar gasoducto que mucho. puede estar en funcionamiento, si no es este año, el año que viene, con lo cual, digamos, no todo es malo. Vamos a llegar con poco margen, digamos, de acción, pero también con algunas buenas noticias. Y bueno, de eso dependerá quienes comanden el gobierno de tomar las decisiones. Sí, ¿no? y además el próximo gobierno tendrá que juntar las reservas necesarias para comenzar a pagar la deuda con el fondo, que es a partir del 2026 hasta el 2034. Yo diría más que juntar las reservas, empezar a negociar con el fondo, porque es impagable esa deuda. Es impagable. O sea, ¿En 8 años tampoco se paga? tampoco se paga, digamos, esto se pateó para adelante, pero Sí. indudablemente aquí se va a tener, el próximo gobierno va a tener que renegociar con el Fondo Monetario, si no todo, gran parte de la deuda. Ese es otro tema que se viene. ¿Y si se también. paga el capital, como hizo Kirchner en el 2009, pagar todo de una? Sí, digamos, esa alternativa existe. Y la otra Sí. gran deuda que tiene que resolver el gobierno que viene, muy importante, es la deuda en pesos, que tiene el Banco Central, las famosas LELIC, Sí. todos estos títulos, que, bueno, son diarios. Esto no es como el Fondo Monetario que vence dentro de 2 o 3 años. Vencen prácticamente todos los días, hay vencimientos importantes. Y eso va a tener que resolverlo. ¿Cómo lo va a resolver? Esa también es la gran cuestión. Algunos hablan de un plan Bonex, algunos hablan de renegociar, pero ese es un tema que va, porque, digamos, no podemos seguir con un nuevo gobierno con este tema de las LELIC. Digamos, Fernández lo tuvo que seguir, que dijo que te acordás que Sí, pagaba que le las iba a sacar, jubilaciones. sí. No solo que no pagó, sino que las achicó, no pudo hacer nada. Está bien, Fernández le tocó el tema de la guerra, le tocó el tema de la pandemia. Espero que no siga tocando cosas así, digamos, globales terribles, pero este gobierno lo tiene que resolver. No puede seguir subsistiendo con este nivel de deuda en pesos, ¿no? Sí, así es que es un así. tema que también tiene Es que complejo, resolver. exactamente, los temas para resolver de la próxima gestión. Bueno, vamos a hablar mucho durante el año de economía y de política. Esperemos que sí. Exactamente, mucho, ojalá que siempre para bien, ¿no? Que sea Así para, es. para el bien de todos. Alberto, gracias como siempre. No, gracias a vos. Recuérdanos, las redes, la forma de seguir a Claves y a Clave Digital. clavedigital.com.ar en la web y @ Sí. clavedigital en las redes. Y bueno, trabajando ya para la próxima revista que a fin de mes, que es corto, va a Sí, salir. ya está, la vamos a tener aquí de primicia. Así es. Bueno, el periodista de política que tiene el medio. Es muy bueno. Cada día mejor. Está aprendiendo mucho en claves. Muchas gracias, Alberto.